Todos los seres humanos cometemos distorsiones cognitivas, absolutamente todos, tengamos la autoestima que tengamos. Sin embargo, hay distorsiones cognitivas que son muy propias de la baja autoestima, con lo cual que yo las detecte me podría ayudar a encontrar áreas de mi autoestima que necesiten ser reforzadas. Uno de ellos es el pensamiento autorreferencial, es decir, la personalización. El poner el foco en nosotros, en las interacciones. Personalizar es poner el foco en nosotros, es que yo llego por la mañana, doy los buenos días, nadie me contesta y el decir, ¿qué le habré hecho yo a esta persona? Adivinatorio, leer los pensamientos de los demás. Estamos permanentemente poniéndonos en el habrá pensado, habrá dicho, seguro que lo ha hecho por... Esto lo hacemos mucho también como mecanismo de defensa para intentar protegernos sobre ese tipo de... esa posibilidad que estamos inventando. Confundir conducta con valía. Necesitamos demostrar todo el tiempo cuánto valemos a través de nuestras conductas porque no tenemos la certeza de lo valiosos que somos. Entonces, ¿cuál es el problema de confundir conducta con valía? Que si una conducta es negativa, yo lo asocio a yo no valgo. Si una conducta es positiva, yo lo asocio a cuánto valgo. Llevaos esto a, yo que sé, al área académica. Si yo asocio mi valía personal a mi capacidad de aprobar una asignatura o un examen, imaginad lo que va a pasar cuando suspenda. Si mi valía personal está ligada a mi capacidad de suspender o aprobar. Eso me duele 3 veces más que técnicamente el haber suspendido un examen. A través de errores o aciertos, éxitos, fracasos, determinados resultados a las cosas. Esto nos vuelve muy víctimas de determinadas eventualidades que evidentemente no siempre podemos controlar. Y volvemos a repetir, no se trata tanto de la consecuencia de las cosas, sino del dolor que produce en mí el relacionar que yo valgo más o menos en función de un resultado. Excesivo centramiento en el presente a la hora de sacar conclusiones. Esto se llama razonamiento emocional. Si cometemos un error, vamos a generalizar tanto la metedura de pata como la opinión negativa de los demás, que los demás van a tener sobre mí. Es decir, vamos a tender a magnificar esos errores y vamos a generalizar esos errores. ¿Qué va a pasar? Que el sentimiento de culpa nos va a machacar. Si yo generalizo el error cometido normal con lo torpe que soy que me haya pasado esto, normal con lo malo que soy que haya pasado esto, normal con lo inútil que soy que tal, evidentemente la culpa se va a intensificar muchísimo más que el reconocer un error puntual, por ejemplo. ¿Vale? Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado con la lógica que aplica la baja autoestima. Si yo me considero una persona no apta, ¿vale? Y desde ahí estoy intentando disfrazarme todo el tiempo de persona apta y a la vez pienso que tú te estás dando cuenta de toda mi deficiencia, esto me da muchísimo miedo. Muchísimo miedo y además me avergüenza. Con lo cual estaré intentando protegerme permanentemente de esto. Autocrítica y sentimiento de culpa como reguladores de la conducta y desde ahí magnificaré tanto los mecanismos de autocrítica como el propio sentimiento, como las situaciones que viva y utilizaré como elementos didácticos o pedagógicos para mi aprendizaje la autocrítica y el sentimiento de culpa. Cosa que no me van a ayudar a mejorar, con lo cual estoy en un círculo vicioso total. Por un lado, estoy aplicando mecanismos de mejora que no funcionan y que son extremadamente dolorosos, y por otro lado, tengo pocas probabilidades de mejorar el propio proceso desde mi propia baja autoestima. Mi pensamiento rígido e inflexible, muchísimo miedo, entre otras cosas, a cambiar. Desde ese miedo al cambio es normal esa rigidez, es normal esa inflexibilidad, es normal tener unos mecanismos de autocrítica súper tajantes, muy dogmáticos, muy categóricos. Desde ahí es muy difícil mover cosas, cambiar cosas. Las famosas manías pueden ser un mecanismo de protección o pueden ser un rasgo asociado a mi tipo de temperamento, incluso un rasgo de nacimiento, una tendencia de nacimiento que yo he radicalizado como que es mi método de aprendizaje. Igual que el pensamiento obsesivo, por ejemplo, sabemos que en general desgasta más de lo que ayuda, pero yo puedo tener una cierta tendencia a caer en el pensamiento obsesivo y no habérmela trabajado nunca. Entonces, tú mezclas la tendencia al pensamiento obsesivo con la baja autoestima y tienes una bomba de relojería.
Pues con lo de las manías pasaría igual. A lo mejor el origen de la manía, de ser maniático o maniática, no tiene que ver necesariamente con la baja autoestima, pero tú unes varias variables y ahí tienes a un maniático de libro que se busca se protege desde esa tendencia a ser muy rígido con ciertas cosas, a que le desestabilice cualquier cosa que se salga dentro de su esquema súper cerrado y súper rígido. ¿Vale? Tiene sentido, no en el 100% de los casos, pero podría pasar. Con baja autoestima, nuestras relaciones con los demás estarán basadas en la falta de confianza. Tiene sentido porque desde la baja autoestima el vasito de la seguridad no suele estar muy lleno, con lo cual yo tengo grandes miedos en lo personal y eso se va a manifestar en mis relaciones también. Con sana autoestima, sin embargo, en las relaciones habrá más confianza en general, independientemente de cómo sean las otras personas, porque hay más confianza en mí. Si yo tengo confianza en mis recursos personales, tengo confianza a la hora de relacionarme con una persona que sé que miente sistemáticamente, por ejemplo. Y tú tienes un agujero que es tu necesidad de mentir, que no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Pero esa relación, yo puedo sentir confianza en mí a la hora de manejar esa relación porque confío en mis propios recursos. Por ejemplo, en el recurso de pillar tus mentiras o de no creerme tus mentiras o de no importarme demasiado las consecuencias que pueda tener que tú mientas, porque sé que voy a poder gestionar las consecuencias. ¿Vemos esto? O sea, que lo de las relaciones basadas en la confianza no tiene tanto que ver con que las personas sean confiables, el resto de personas, sino con que yo tenga recursos personales. ¿Sí? Bien, con baja autoestima tenderemos a ocultar o disimular aquellos sentimientos que para nosotros sean inaceptables, aquellos sentimientos que creemos que no merecemos sentir. Esto es un enorme problema en las relaciones, sobre todo en determinadas relaciones, porque la habilidad para comunicar mi mundo emocional es fundamental en las relaciones interpersonales. Evidentemente, no de la misma forma con todo tipo de personas, ¿vale? Pero sí que necesito tener esa capacidad para identificar qué estoy sintiendo y poder comunicarlo de una forma madura, de una forma en la que yo me sienta seguro cuando proceda. Esta es una parte fundamental de las relaciones. Cuando entremos en el área interpersonal vamos a incidir mucho sobre esto, ¿vale? Sobre lo importante que es y cómo desarrollar esta habilidad. Sin embargo, con baja autoestima, como yo no me concedo mi derecho a sentir, evidentemente me daría muchísimo miedo comunicar eso y tiendo a reprimir, a reprimir, a reprimir, a reprimir. Esa información que los demás tienen que tener de mí no la tienen, no pueden actuar en base a ella y yo tengo muchísimas probabilidades desde esa incapacidad de acumular resentimiento en mis relaciones con los demás. Y nace desde mi falta de habilidad para expresar cómo me siento, ¿vale? Independientemente, ojo, del resultado que tenga eso hacia la otra persona. Que se trata de la satisfacción personal de poder comunicarlo, no de que tú cambies tu conducta o no la cambies, porque eso ya es tu área de intervención, no es la mía. Cuando tenemos baja autoestima en nuestras relaciones con los demás, tendemos a actuar de cara hacia afuera, es decir, tendemos a regular nuestras conductas, sacrificamos autenticidad en mayor o menor medida según la autoestima que tengamos, desde la necesidad de controlar la imagen que los demás tienen de nosotros. ¿Entendemos la expresión necesito controlar la imagen que tienes de mí? Necesito que pienses que soy buena persona, o buena profesional, o amiga de mis amigos, o tolerante, o paciente, o madura, o eficiente. Desde necesito que pienses eso, desde mi necesidad de controlar la imagen que tienes de mí, ¿os podéis imaginar el resultado en mi vida? Si yo necesito controlar la imagen que la gente en general tiene sobre mí. Primero, nivel de competencia, al final llegas a tu tope de competencia porque realmente estás intentando controlar algo que es incontrolable. No puedes controlar la imagen que proyectas en los demás. Puedes trabajar sobre ti, pero intentar controlar qué piensa el otro de ti, evidentemente esto tiene una parte sana. O sea, hay una parte normal y sana en, oye, si yo voy a dar una clase hoy delante de 15, 20 personas, no voy a aparecer con todos los pelos por la cara, que ni se me vea la expresión, que la gente puede pensar que O sea, hay un límite social que está claro, ¿no? Y que todos tenemos claro
en qué medida yo quiero parecer alguien normal, no quiero parecer, yo qué sé. Y luego está esa necesidad patológica de demostrar cosas para controlar la imagen que los demás tienen sobre mí. Esto es, primero, agotador. Segundo, frustrante. Y además me va a desgastar enormemente, me va a generar muchísima insatisfacción, porque aunque yo sea una crack demostrando lo eficiente que soy, por ejemplo, o lo buena profesional que soy, y yo constate que despierto la admiración en el entorno, eso no va a hacer que yo me sienta segura jamás. Entonces, siempre estaré persiguiendo lo mismo, siempre, 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 siempre. Por más que el entorno me demuestre que realmente sí piensan eso de mí, da igual, nunca será suficiente. Por eso es profundamente insatisfactorio. ¿Se ve el estrés que esto puede causar? Con baja autoestima, seguimos, tenemos muy poca capacidad para empatizar, porque el foco tiende a estar en nosotros, lo de la personalización que hablábamos antes. Como soy tan vulnerable desde la baja autoestima, en mis interacciones con los demás, el foco va a estar en mí, porque casi todo me va a dañar mucho, me va a activar emocionalmente. Entonces voy a estar muy centrado en mí y voy a desarrollar muy poca habilidad para centrarme en los demás. Fijaos, incluso las personas sobreadaptadas, que están muy adiestradas en ver las necesidades de otros para poder satisfacerlas, lo están haciendo desde el foco en ellos. Con lo cual, esa empatía será muy relativa. No será una empatía genuina y profunda que me permite aumentar mi capacidad de influir sobre otros. Será una empatía muy superficial basada en satisfacer mis propias necesidades. Con lo cual, eso evidentemente va a limitarme. Por eso muchas veces confundimos esa baja autoestima con egoísmo, con ¿eres incapaz de ver mis problemas? ¿Es que no te das cuenta de que estoy hablando de mí, no de ti? Y eso muchas veces nos frustra. Pero es por la limitación propia de la persona con baja autoestima, no es egoísmo. ¿Vale? Con sana autoestima, sin embargo, sí vamos a tener mucha más capacidad de empatizar de forma natural, porque al no estar obligados a tener el foco siempre en nosotros y poner el foco de forma natural en la otra persona, eso permitirá que recibamos más información. ¿Sí? Independientemente, no confundáis empatía con compasión. Que hay veces que la actitud empática nos invita a apoyar a las personas que están viviendo una situación de dificultad, pero esta es solamente una pequeña parte de lo que es empatizar. La empatía, en realidad, lo que estamos hablando es la capacidad de entender en profundidad el mundo emocional o el mundo intelectual o racional de la otra persona sin necesidad de estar de acuerdo con la otra persona, porque la comprensión por simpatía es fácil. Es decir, puedo comprender que estés triste si ha muerto un ser querido, porque yo estaría triste si ha muerto un ser querido. Entonces puedo empatizar. Eso no es empatizar, es simpatizar. Empatizar es, puedo meterme en el pellejo de una mujer a punto de dar a luz aunque sea hombre. Puedo meterme en el pellejo de una persona con una orientación sexual diferente a la mía. Puedo meterme en el pellejo de un niño de 4 años aunque yo tenga 80. Gracias a la empatía. Puedo meterme en el mapa de otra persona aunque mi mapa sea totalmente diferente. Es un superpoder de cara a las relaciones interpersonales, porque te da una información brutal de tu entorno que te permite ser muy hábil en la gestión de todo tipo de relaciones. Miedo a mostrarse vulnerable y a ser atacado. ¿Tiene sentido que desde la baja autoestima el miedo active mecanismos de control para controlar toda esa vulnerabilidad? Tiene sentido, ¿verdad? Desde el miedo, el riesgo que corro a ser atacado, y fijaos, ya no es tanto el que yo esté rodeado de personas que me quieran atacar. No, es que me afecta casi todo. Desde mis interpretaciones, yo me puedo sentir atacado por tantas cosas que en realidad no son un ataque, desde ahí yo desarrollaré mecanismos de defensa, desde ese miedo, desde, yo qué sé, imaginemos a una persona con baja autoestima, muy cerrado o muy cerrada con respecto a sus emociones. Entonces, estoy viendo a un hijo mío o a una hija mía pasándolo fatal, está sufriendo un montón y desde mi miedo a mi propia vulnerabilidad no soy incapaz de acercarme y apoyarle.
porque acercarme, apoyarle, darle un abrazo implica conectar con todas esas emociones mías que yo quiero tapar todo el tiempo. Y entonces me quedo paralizado y a lo mejor lo que mi hijo o mi hija necesita en ese momento es un abrazo y soy incapaz de dárselo. ¿Veis esto? Ese miedo a mostrarme vulnerable, ese miedo a que me ataquen en esa vulnerabilidad mía me puede llevar a conductas muy variadas, ¿vale? Desde mecanismos de defensa brutales, que pongo ahí como muros y muros y muros para que no aparezca ni una rajita de mundo emocional, que nadie pueda ver eso, hasta autoconfiguraciones de persona hipervulnerable que todo le afecta, que es casi como un cristal que en cualquier momento se puede romper. Desde esos dos extremos os podéis imaginar la variedad de mecanismos que pueden aparecer desde ahí. Por otro lado, con sana autoestima, en este sentido, tengo sensación de control sobre mi propia vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Que las personas con sana autoestima se saben vulnerables, saben lo vulnerables que son. No son cyborgs de piedra, son personas que saben que son vulnerables y confían en su capacidad de recuperarse ante esa vulnerabilidad. ¿Entendemos la diferencia? Todos somos conscientes de que nuestra piel es vulnerable, ¿verdad? De que nuestra piel no es cuero, es una piel que igual que aprecia una caricia, le duele un pinchazo. Pero imaginad a una persona que toda su obsesión es proteger su piel porque su piel en cualquier momento se puede romper. Un rayito de sol la va a quemar, un poquito de frío la va a irritar, un poquito, pues eso sería un poco la baja autoestima en el sentido que estamos hablando, y una persona con sana autoestima es perfectamente consciente de que su piel es vulnerable, pero eso no condiciona su vida. Baja autoestima, no respeto hacia uno mismo ni hacia el otro, poca capacidad de poner límites, agresividad. Con baja autoestima no podemos respetar de forma genuina si no nos respetamos. Aunque en apariencia haya respeto, no puede ser un respeto verdadero y genuino si no es un respeto desde mi proyección de mí mismo. ¿Podemos ver conductas muy respetuosas en personas con baja autoestima? Sí, pero será a nivel conducta. No será desde mi identidad de respeto hacia mí. Y ojo, cuando hablamos de respeto, no hablamos de amor, que yo puedo quererte muchísimo y no respetarte. Y lo hemos visto, yo qué sé, con nuestros hijos. Pegarte un grito no es respetarte, pero yo te quiero con locura, pero te estoy pegando un grito. Y eso no es una muestra de respeto. No confundamos. Yo voy a respetarte de forma genuina, independientemente de lo que hagas, desde mi respeto más absoluto hacia mí mismo. Lo otro será una fachada. Será algo superficial. De hecho, muchas veces mostramos respeto sin sentirlo. Igual que puedo mostrar gratitud sin sentirla. Ah, gracias, pero ni te miro a los ojos para darte las gracias. Te digo unas palabras de gratitud, pero realmente no estoy sintiendo la gratitud. Una cosa es mostrar y otra cosa muy diferente es sentir. Yo puedo dejarte pasar antes que yo en el ascensor pensando que eres, yo qué sé, una petarda, un petardo. Bah, menudo este o menuda esta. O sea, desde un sentimiento de no respeto puedo mostrar respeto. Si yo quiero respetar genuinamente, me tengo que currar mi respeto hacia mí. ¿Incapacidad para poner límites? Sí. Igual que no, desde nuestra falta de respeto a nosotros, tendemos a caer en conductas no respetuosas, de maltrato hacia nosotros mismos, ya sea acciones o de pensamiento, da igual. Con respecto a los demás también. Es muy difícil desde la baja autoestima poner límites, hacernos valer, tener conductas desde nuestra dignidad. A nivel de modelo de relación estamos hablando de asertividad. La asertividad es la capacidad que tenemos las personas para relacionarnos con los demás desde el respeto, incluso cuando somos atacados, incluso cuando tenemos que decir que no, incluso cuando alguien se comporta con nosotros de forma agresiva, incluso cuando intentan dominarnos. O sea, yo puedo responder siempre desde la defensa sin contraataque, sin atacarte a ti. A eso es a lo que llamamos asertividad. Es decir, siempre tengo la opción de tratarte desde el respeto hacia ti, evidentemente desde el respeto hacia mí, sin caer en la agresividad y, por supuesto, sin ser sumiso. Actitud desconfiada, temerosa hacia el otro, con baja autoestima,
Actitud amable hacia las otras personas con sana autoestima. Tiene sentido que desconfiemos de los demás, incluso de las personas que no tengan necesariamente malas intenciones, ¿no? Desconfiar de una persona que me la ha jugado una vez, por ejemplo, una traición, ¿no? Que yo desconfíe y piense que la próxima vez cabe la posibilidad de que me vuelvas a traicionar, es un mecanismo de defensa que puede ser muy sano. Pero desde la baja autoestima, por sistema, tendemos a desconfiar no tanto en base a la naturaleza humana de la persona, no tanto en base a cómo sean ellos, sino a mis pocas capacidades para defenderme de casi cualquier cosa. En ese sentido, casi todo el mundo supone una amenaza. Nos sentimos seguros con muy poquitas personas. Con baja autoestima tendremos evidentemente un núcleo de confianza donde yo haya construido ya unas relaciones con un buen saldo emocional, pero en general hay miedo al desconocido, porque no sabemos qué peligro puede conllevar una persona con quien tengo una relación muy superficial, no tengo la suficiente información, hay pocas interacciones, etcétera, etcétera. Tengo mucho miedo a la exposición, sobre todo desde ese no te conozco lo suficiente, no sé si me puedo abrir, no sé cómo de honesto o de auténtico puedo ser contigo, etcétera, etcétera. Hay una precaución sana ante, yo qué sé, un grupo como este. Pues evidentemente las primeras veces que no tengo ni idea de cómo son mis compañeros, pues tú andas con una cierta precaución de no voy a contar aquí hasta no sé qué. Pero poco a poco eso se va relajando y tú vas teniendo un trato cada vez más cercano, vas construyendo de forma natural como un tipo de relación un poco más basada en la confianza. Con baja autoestima esto nos cuesta muchísimo, por sistema, ¿vale? Y ya digo, no es en función de las características del otro, sino desde cómo soy yo, de los pocos recursos que creo que tengo. Sin embargo, con sana autoestima, la actitud es amable. Podríamos definir amable como fácil de amar. Una persona a la que es muy fácil amar. ¿Qué características tendrá una persona fácil de amar? A la que es fácil querer. Que yo tenga muchas conductas de autocuidado hacia mí, que yo me cuide porque me quiero, me convierte en una persona, como resultado me convierte en una persona amable. Y ojo, cuando hablamos de amable genuino, no significa que yo un día no tenga un mal día y no quiera hablar con nadie. Y no significa que un buen día no me apetezca sonreír y no sonría. O sea, que es que yo soy humana y no siempre voy a estar igual de bien, pero mi autocuidado, mi capacidad de provocarme mi propio bienestar va a tener una influencia en mi entorno. Eso es lo que me convierte en una persona genuinamente fácil de amar. Que yo genuinamente sepa provocarme ese bienestar en mí, hace que eso también tenga un resultado en mi entorno hacia mí. Con baja autoestima nos cuesta mucho más perdonar y aceptar los agujeros y las limitaciones de los demás, precisamente por lo vulnerables que somos. Entonces, claro, si algo me daña mucho, yo utilizo el resentimiento como mecanismo de protección, pero por la propia vulnerabilidad. Cuando no tengo esa vulnerabilidad es mucho más fácil perdonar. Ojo, perdonar sanamente. Ya hablaremos del perdón, de lo que es perdonar sanamente, no es olvidar. Es ser capaz de ser benevolentes ante los errores de los demás, ¿vale? Cuando tenemos sana autoestima, somos más capaces de esa benevolencia porque contemplamos virtudes y defectos por igual, soy más capaz de verte objetivamente igual que soy capaz de verme objetivamente a mí, ¿vale? Entonces, desde ahí es más fácil buscar cómo gestionar los errores de otras personas y los efectos que eso hayan podido tener sobre mí. Cuando tenemos baja autoestima, no somos personas, como decíamos antes, amables, fáciles de amar. Al contrario, el entorno se siente incómodo con respecto a nosotros. El entorno está incómodo en su relación conmigo si tengo baja autoestima porque es como estar pisando un campo de minas. Nunca sabes que va a afectar a una persona con baja autoestima. Nunca sabes qué comentario estará fuera de lugar, no sabes cuándo va a personalizar, no sabes cómo va a interpretar las cosas y es como, cuidadito, 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 que no sé en qué momento la otra persona puede reaccionar de una forma que yo en mi mente no contemplaba que esto pudiera ser así. ¿Entendemos esto? Es como que nos cuesta un montón prever determinadas reacciones propias de la baja autoestima porque no tienen una lógica universal. La persona con sana autoestima perdona más fácilmente, la persona con baja autoestima crea incomodidad en el otro, puede tender a juzgar, ser rígido consigo mismo y con el otro, y la culpa está muy presente en cada episodio de conflicto, como ya veíamos. Con sana autoestima contemplo con más facilidad, perdono con más facilidad,
No necesito los juicios compulsivos como mecanismo de defensa, tiendo a ser no solo benevolente, no solo que tiendo a más juicios positivos, sino que soy más analítico. No necesito como mecanismo regulador el juicio compulsivo. Hay menos juicios en la persona con sana autoestima, más capacidad de comprensión y de aceptación y capacidad para repartir responsabilidades en episodios de conflicto con mucha más naturalidad que si tenemos baja autoestima que distorsionamos.